Todos tenemos ciertas nociones sobre lo que es y qué significa la electricidad. Por ejemplo, sabemos que es crucial para nuestra civilización y el estilo de vida actual hiperglobalizado y tecnologizado que tenemos. E incluso nos resulta prácticamente imposible y hasta terrorífico imaginarnos un mundo sin electricidad. Pero más allá de estas cosas básicas y obvias, por ejemplo, ¿qué es la electricidad? Hay cosas que necesitamos saber. ¿Cómo se genera? ¿Quién la descubrió? ¿Cómo se desarrolló y cómo cambió la humanidad? Y sobre todo, ¿se acabará o en algún momento llegará a ser reemplazada? Posiblemente estos sean aspectos que quizás no resulten tan evidentes, pero que vamos a tener respuesta. Hola, esto es Ciencia al Día. Yo soy Patricio Valderrama y en este episodio vamos a conversar sobre todo lo que necesitamos saber sobre la electricidad. Vamos. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama. Nos acompaña para el programa de hoy Neido Hidalgo. Él es especialista en popularización de la ciencia del CONCITEC, divulgador científico y sobre todo historiador especializado en el patrimonio eléctrico peruano. Además, fue administrador del Museo de la Electricidad por más de 12 años. Neido, qué gusto tenerte en el programa. Bienvenido. Muchísimas gracias, Patricio. Gracias por la invitación y muy contento de participar en estos espacios justamente para hacer divulgación científica, para popularizar la ciencia y la tecnología. Un placer para nosotros tenerte. Neido, comencemos con una pregunta que de repente va a ser bastante obvia para algunos, pero que es necesaria hacer. ¿Qué es la electricidad? ¿Cómo deberíamos entender la electricidad? Bueno, la electricidad, desde una mirada de la ciencia y en palabras simples, es un fluido invisible y natural, que Ujú. no ha sido inventado por el hombre, está en el mundo desde que el mundo se forma. La Ya. electricidad nos rodea, ¿no? Así como hay aire, como hay oxígeno, como hay agua, en la naturaleza también hay electricidad. Y esta electricidad se llama electricidad estática y es la que justamente provoca esos fenómenos eléctricos que conocemos como rayos, relámpagos, ¿no? Y que a Ujú. veces percibimos, sobre todo en sitios de clima seco, con cuando la chompa cruje, cuando se te eriza el cabello, cuando, por decir, es una pequeña descarga eléctrica de muy bajo amperaje que Sí, claro. es la condensación de la electricidad estática. Esto sobre todo ocurre en la zona de la sierra. Seguramente a Sí. muchos les habrá pasado que en la sierra uno toca, va a entrar al hotel, toca la perilla de metal y recibe una pequeña descarga eléctrica. O se despide de alguien con un beso en la mejilla y pasa una pequeña descarga eléctrica, ¿no? O se quita la chompa y la chompa cruje, ¿no? Se erizan Sí, a veces si los estás hilos en de un la cuarto chompa. oscuro, te quitas la chompa y ves las chispas, Exacto. Eso ¿no? es la Sí. electricidad, eso es provocado por la electricidad estática, la electricidad natural de la atmósfera. Y eso obviamente comprueba que la electricidad es un elemento de la naturaleza, ¿no? Lo que ha hecho el hombre ha sido condensar esos electrones, esas cargas negativas, y generar electricidad ya en diferentes medidas, voltajes, amperajes, para un uso propio y para un uso industrial, ¿no? Ujú. Esa es la generación eléctrica, pero la electricidad como tal, ese flujo de electrones que al paso por un cuerpo conductor se convierte en corriente eléctrica, eso es un fenómeno natural. Ya. Algo que a mí me sorprendió muchísimo, ¿no? Es que cuando uno habla de electricidad, uno pues al toque piensa en aparatos eléctricos, en computadoras, en cosas realmente modernas. Pero fueron los griegos los que justamente descubrieron la electricidad estática, ¿no? La notaron y fue nada más y nada menos que Tales de Mileto el que la describió, creo que en el año 600 antes de Cristo, una cosa así. Bueno, sí, fue Tales de Mileto, uno de los 7 grandes sabios de la antigua Grecia, la Ujú. que narró, o a través de otros historiadores se sabe que el que narró el conocimiento de la electricidad fue Tales de Mileto. Pues se sabe esto por referencias. Tales no dejó un documento, un libro Claro. escrito donde él indica, ¿no? El descubrimiento de la electricidad, sino a través de otros filósofos, historiadores. Me parece que incluso Herodoto narraba que Tales de Mileto habló por primera vez de este
flujo de electrones que él llamaba electrón, y electrón significa una resina en griego, ¿no? Y esta resina era justamente el objeto con el que él experimentó esta electricidad estática que a veces todo lo hacemos en el colegio con una regla. Tales, por ejemplo, según sus biógrafos, él frotó un pedazo de ámbar sobre la túnica, sobre la tela, ¿Ya? y logró atraer pedacitos de hilos, ¿no? Pedacitos de madera, y ese Mira, movimiento invisible, ese movimiento, él lo atribuyó a un espíritu dentro del ámbar, ¿no? Y llamó a eso electrón, que significa espíritu, ¿no? Y de la mira palabra tú. electrón proviene la palabra electricidad. Esto se sabe como anécdotas, repito, no está nada escrito directamente desde Tales de Mileto que él haya sido, pero seguramente en esos tiempos de muchos observadores, porque todos los filósofos de la antigua Grecia eran muy observadores de la naturaleza, ¿no? Se hacían la misma pregunta, ¿no? ¿Qué provoca, más allá de los dioses, los rayos, los relámpagos, qué provoca estas eh, eh, cargas, esta energía que nos rodea, ¿no? Ellos no conocían absolutamente la parte científica de la electricidad. Eso se ha sabido ya muchos siglos después con los estudios de diferentes investigadores científicos como justamente Volta, como Gilbert, como Ampere, Jean-Marie Ampere, que fueron los que con sus apellidos dieron nombre a Claro. mediciones, a avances en la electricidad, ¿no? El conocimiento del voltaje, del amperaje, el Coulomb, ¿no? Y diferentes otros conocimientos de la electricidad, que hizo que la electricidad pase de un gran salto de ser un fenómeno de laboratorio a ser una energía que dio por resultado la tercera y la cuarta y tal vez la quinta revolución industrial y tecnológica, ¿no? Porque después del vapor que dio origen a la segunda gran revolución industrial, la tercera revolución industrial es gracias a la electricidad, ¿no? Entonces, este salto de el, el conocer la electricidad en los laboratorios, luego permitió utilizarla masivamente, industrialmente. Y el primer uso industrial de la electricidad no fue el alumbrado público. El primer uso industrial práctico fue el telégrafo, ¿no? El Claro. telégrafo utilizaba, el telégrafo utilizaba una carga eléctrica para mandar esas emisiones, ¿no? Esas pulsaciones, perdón, y que luego se leían como mensajes, ¿no? Claro. Entonces, el telégrafo fue el primer uso práctico de la electricidad en la primera mitad del siglo XIX, y eso detonó ya una serie de nuevas aplicaciones para la electricidad que obviamente vinieron con su generación, vinieron con su empleo en el alumbrado público y el alumbrado eléctrico a nivel mundial, a escala mundial. ¿Dónde comenzó el uso del telégrafo? ¿Fue en Estados Unidos o en Europa? Sí, claro, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Eh, no recuerdo ahorita las primeras palabras que se transmitieron, la primera frase que se transmitió, pero fue un hecho muy importante porque el telégrafo luego permitió seguir avanzando en acortar las distancias de comunicación, ¿no? Porque el Mientras que telégrafo un, funciona, sí, el telégrafo funciona justamente con la interrupción, ¿no? De la señal eléctrica mediante el código Morse, ¿no? O sea, punto, raya, punto, efectivamente, raya, punto, raya, ¿no? exacto, unas Entonces, pulsaciones que luego se pueden leer como punto raya, y eso es un vocabulario que luego se puede traducir a a un mensaje ya entendible por todos, ¿no? claro, antes de eso, uno de los mejores o formas más óptimas de mandar un mensaje a otro lado, simplemente ni siquiera al otro lado del mundo, a distancia, más allá de la fuerza de nuestras voces, era mediante o nuestras piernas o la fuerza de un animal o las alas de una paloma, ¿no? Estábamos en ese tiempo, ¿no? O sea, O las velas de un barco, ¿no? Por por ejemplo, supuesto. trasladarse por barco de Europa a América era alrededor de 30 días. O Sí, sea, si se embarcaba un periódico en un puerto de Francia, un puerto de Italia, a un ujú, puerto de Nueva York, por ejemplo,
la noticia llegaba o tardaba en llegar más de 30 días, ¿no? Por supuesto. Entonces, el telégrafo significó acortar, perdón, esas distancias de comunicación bueno, tener a la mano esa información que es tan vital, ¿no? Así que el telégrafo fue este detonante y además permitió que se empleen o que se inicien grandes empresas para cortar estas distancias de la comunicación. Por ejemplo, tener el telégrafo significó un segundo paso que fue el tendido de los cables submarinos para la Exacto. comunicación transatlántica. Entonces, lo que demoraba a una persona más de 30 días en trasladarse de Europa a América por barco, un telégrafo lo hacía en más o menos un día. Y digo un día porque igual había una gran demora. Imagínate, el telégrafo, tú mandabas un mensaje un telégrafo de España a Nueva York y se demoraba alrededor de 27 horas, o sea, un día y un poco más. Esos fueron los primeros sistemas de transmisión submarina. Wow. Luego la tecnología Ya. fue cortándolo, hubo también allí, por supuesto, muchos inconvenientes, muchas veces se rompían Los este, cables. los cables submarinos y tenían que volverse a atender o a encontrar dónde había sido la rotura para que la reparen, ¿no? Pero la tecnología fue superando cada vez más estos inconvenientes y ahora pues ya incluso no utilizamos el teléfono, no tenemos comunicaciones inalámbricas, satelitales y podemos Imagínate. comunicarnos en fin con una nave espacial que ya está cerca de la periferia del sistema solar, así que es increíble lo que se ha avanzado en comunicación. Imagínate, justamente eso. Ahora estamos hablando de una tecnología que fue absolutamente revolucionaria, ¿no? O sea, que un mensaje viaje en corto tiempo de un lado del mundo al otro, ¿no? Gracias al telégrafo, pero ahora está completamente inservible. ¿Cómo fue que fue algo tan revolucionario en su momento? Ahora simplemente ya no se usa. Creo que ya no hay ninguna civilización que se comunique mediante telégrafo en el mundo actual, ¿no? Ya no. Bueno, hasta hace un par de años todavía en la India había una fábrica que producía o que fabricaba máquinas de escribir mecánicas. No O me sea digas, que ya. en Occidente tal vez hemos dado pasos agigantados, pero el mundo es más grande que Occidente. Hay todavía algunas zonas donde todavía emplean cosas mecánicas, ¿no? Esto de máquina de escribir mecánica nos llamaría la atención a todos, ¿no? Sí, Pero claro. los mercados para ciertos artefactos se han reducido, pero tal vez no desaparecido todavía. Yo entiendo que va a ser un proceso eh, hasta que todo se automatice, ¿no? Y tengamos esa absorción de la tecnología ya a nivel global. Lo que yo también te quería comentar es que mientras que la electricidad era un fenómeno conocido en laboratorio, obviamente Ujú. se encontró otra de sus características principales, que fue la iluminación, ¿no? Pero la Sí, iluminación no fue como la percibió, por ejemplo, Tomás Alva Edison, ¿no? Una combustión de un filamento en un tubo al vacío, ¿no? La primera iluminación que se encontró en la electricidad, obviamente partía del calor que producía el paso de una corriente eléctrica por un conductor claro. y fueron las lámparas de arco eléctrico, ¿no? Las lámparas de arco eléctrico. Un arco eléctrico seguramente lo conocen todos, ustedes en Navidad habrán enchufado, desenchufado las luces navideñas y cada vez que enchufábamos o desenchufábamos algo, suele salir una chispita, ¿no? Sí, sí, Esa claro. chispita que ocurre cuando conectamos o desconectamos algo es un arco eléctrico. A veces es muy pequeñito, ¿no? Pero otras veces podemos ocasionar un arco eléctrico muy grande, muy luminoso, y así es como nacieron las primeras lámparas de luz, ¿no? Con arco eléctrico. Y Lima tuvo alumbrado con arco eléctrico hasta casi ya llegado el siglo, ya llegado, sí, el siglo XX, ¿no? Teníamos lámparas en las principales calles de arco eléctrico, no bombillas eléctricas como las conocidas de Tomás Alva Edison, sino arcos eléctricos. Cuéntame eso. ¿Cuándo y cómo llegó la electricidad al Perú? Bueno, la historia de la electricidad en nuestro país se remonta incluso a la primera mitad del siglo XIX, porque ya hubieron algunas presentaciones públicas de la electricidad, de los lámparas de arco eléctrico en electricidad, como una cosa, pues, incluso hasta como de circo, ¿no? Unas cosas llamativas, ¿no?
Ujú. Eh, Hay registros, sobre todo entre las crónicas de los viajeros. También me parece que el ingeniero Capello, Joaquín Capello, tiene en alguno de sus libros la mención de las presentaciones sobre el fenómeno eléctrico que se hicieron en Lima en los años 1840, 1850, ¿no? Ya. En Lima. Y Esas en Lima, presentaciones fueron sí, en Lima. Ya. exacto, en Lima, ¿no? Se encendían lámparas con la maravilla de la electricidad, pero eran tiempos en los cuales todavía la electricidad no estaba masificada ni popularizada para el alumbrado público. O sea, eran simplemente fenómenos, ¿no? Eran experimentos que llegaban a Lima y se presentaban al público. Algún pionero, algún adelantado lo presentaba, prendía la lámpara para que todos conozcan. No, más bien en 1855 se implanta el alumbrado público, pero a gas, ¿no? Ya. Durante el gobierno del presidente Ramón Castilla, llega el alumbrado a gas en Lima. O sea, nosotros hemos tenido mucho más antes alumbrado a gas que alumbrado eléctrico, ¿no? Así que cuando ocurrió esto de Camisea y nos sorprendíamos con que el Perú iniciaba una era del gas, bueno, no era tan cierto, porque ya hace 100 años atrás ya el Perú había tenido una era del gas, ¿no? Ujú. Antes que Camisea incluso. Y el alumbrado a gas supervivió por más de 50 años, hasta que en 1886 más o menos se implantó el alumbrado eléctrico en la capital e iluminó algunas de las calles principales, entre ellas el Jirón de la Unión, el Jirón Carabaya y la Plaza de Armas de Lima, ¿no? Y estos fueron hitos que también Ya. están acompañados de otros acontecimientos paralelos, ¿no? Como por ejemplo también en Ancash, en un asiento minero llamado Tarija, en Ancash, Sí. el señor Arthur Wertermann, que me parece que es de Ya. ascendencia o era de ascendencia suiza, él también desarrolló, activó un generador eléctrico, ¿no? Con fuerza hidráulica para el Ya. alumbrado de las minas de Taricá, ¿no? Entonces, esa también podríamos contarla como una primera experiencia, aislada, por supuesto, ¿no? Hasta que en Lima, en 1886, se implanta el alumbrado eléctrico. Pero era un tiempo, recuerda, salíamos de la guerra con Chile, ¿no? Sí, De la claro. guerra del Pacífico. El Ujú. Perú pasaba por una etapa de reconstrucción nacional. Se necesitaba promover mucho los capitales, así que para la introducción de la electricidad se decretó la libre importación de las maquinarias para la electricidad. Así Ya. que los capitales fueron muy bienvenidos, ¿no? En un momento en que Lima estaba el Perú, perdón, estaba en plena reconstrucción nacional, una inversión para la industria eléctrica era interesante, ¿no? Ujú. Así que ayudados por una legislación abierta, muchos empresarios se interesaron en introducir la electricidad para dos cosas, ¿no? Primero, para el alumbrado Ya. público y privado, y segundo, para la fuerza, para las máquinas, ¿no? Entonces, en 1886 ese era el escenario y además también había el componente de que la gran mayoría, por no decir el 99% de las casas y edificios en Lima se alumbraban a gas. O sea, Claro. todos pagaban a la empresa del gas, ¿no? Y la empresa del gas tenía tendido en Lima muchas cañerías de gas, muchísimas. Por todos lados iban las cañerías de gas Sí. para las casas, para los comercios, para los edificios públicos. Y los que reparaban las tuberías de gas se llamaban gasfiteros, ¿no? Cuando, Gasfiteros. sí, Ya. del francés gasfitter, ¿no? Claro. Y cuando desapareció la compañía del gas y los gasfiteros se quedaron sin empleo, se pusieron a arreglar las tuberías de agua. Por eso que nuestros plomeros se llaman gasfiteros aquí en el Perú, ¿no? Es un Vaya. dato bien Sí, no me había dado interesante. cuenta de eso. Sí, claro. Y entonces, en un tiempo supervivió el servicio eléctrico y el servicio a gas, ¿no? Por muchos Ya. años supervivió el servicio eléctrico y el servicio a gas. Así que empezaron a servir a la ciudad de Lima, a suministrar de la ciudad de Lima una empresa que se llamó la empresa eléctrica Santa Rosa, que fue la Ya. primera, la que creció más y la primera que construyó una central hidroeléctrica, ¿no? En realidad era una central mixta, con la fuerza del agua y con la fuerza del vapor.
y la instaló. ¿Es esta la que está en el río Rímac? En sí es la que está al lado del cementerio Presbítero Maestro, Ya, ¿no? ok, que funciona hasta ahora, ¿no? Sí, ahora solamente es a vapor, es A térmica, vapor, ¿no? ya. Pero nació como mixta, a vapor y a agua. Y cuando uno pasa por el tren eléctrico rumbo a San Juan del Urigancho, puede ver el edificio antiguo de esa central Santa Rosa, ¿no? Que Ujú. todavía existe, todavía es una subestación eléctrica. O sea que pues, se podría hacer un circuito histórico Sí, industrial de Lima, claro. ¿no? Sí, Incluir dentro de ella el desarrollo eléctrico, ¿no? Y la Lima, electricidad llegó primero a Lima y a Huaraz, ¿no? En Taricá, digamos, tuvo esos dos focos. Y de ahí se fue expandiendo por el Perú, sí, lo de Taricá fue, como repito, un asiento minero, una cosa muy, muy muy puntual. aislada, que en realidad Sí, sucedió en muchas partes del Perú, porque los ya. empresarios, sobre todo los empresarios mineros, adquirían generadores en Europa por catálogo. Llegaba el barco con generadores, los llevaban al lomo de mula a Ancash, a Huancavelica, a Cusco, a Arequipa, los instalaban en sus minas, ¿no? Y comenzaban a generar electricidad muy débil, muy poquita, muy pequeña, pero electricidad al fin, y alumbraban foquitos de baja intensidad, ¿no? Y esa fue las primeras experiencias en diferentes pueblos, en diferentes minas del Perú con la electricidad. Pero cuando Ya, hablamos de ya de un desarrollo masivo, de un desarrollo ya industrial, de un desarrollo empresarial, ¿no? De suministro, de venta de electricidad a las casas, a los edificios, tenemos que hablar obviamente de Lima porque fue el primer lugar donde empezó la industria eléctrica, ¿no? Luego ya las ujú, ciudades como Arequipa, como Ica, como Trujillo, replicarían esto, pero ya en el siglo XX. Lima lo fue en el siglo XIX, o sea, a finales del siglo XIX. Y ya, otro dato interesante es que estos empresarios contrataban obviamente la compra de estos generadores eléctricos y estos generadores venían con sus propios ingenieros para que se instalen. Así que Ah, mira. llegaban con ingenieros norteamericanos, con ingenieros Ujú. suizos, con ingenieros alemanes. La Boyd mandaba ingenieros alemanes, por ejemplo, ¿no? La Thomson Houston mandaba ingenieros norteamericanos, ¿no? Así que la historia de la electricidad en su primera etapa está pues íntimamente relacionada con los primeros ingenieros extranjeros electricistas que llegaron al Perú, ¿no? Y Ya. que fueron además también los maestros, los que le enseñaron a generaciones de ingenieros electricistas peruanos también, ¿no? Porque para que haya ingenieros electricistas en el Perú, obviamente se abrió la Escuela de Ingenieros del Perú, abrió obviamente una formación en ingeniería eléctrica, en electricidad minera, y también el Instituto, la Escuela de Artes y Oficios, que ahora es el Instituto José Pardo, también abrió una escuela de electricidad, ¿no? Donde se Claro, formaron nuestros la primeros. escuela de ingeniería se convirtió en la UNI, ¿no? En la Universidad Nacional de Ingeniería. Exacto, exacto. La Escuela de Ingeniería se convirtió en la UNO, ¿no? Y la Escuela de Artes y Oficios se convirtió en lo que ahora es el Pedagógico José Pardo, ¿no? Instituto José Pedagógico Pardo, el José gran Pardo. José Pardo, ¿no? Y Uno de los allí, principales usos que tiene la electricidad, ¿no? Es el transporte, ¿no? Y quizás mucha gente no sabe, pero en Lima teníamos tranvías eléctricos. Teníamos el tipo de transporte que ahora se usa en Europa, se sigue usando y se usa desde hace un siglo. Cuéntanos sobre eso, ¿no? Sobre todo que tú has sido el administrador del Museo de la Electricidad y ahí tienen un antiguo tranvía, ¿no? Ahí paradito en la calle. ¿Cómo fue esa experiencia de Lima que revolucionó tanto, supongo? bueno, efectivamente, Patricio, la industria eléctrica también en el Perú viene muy, muy ligada, muy relacionada al desarrollo del transporte público y en este caso el transporte público eléctrico en el Perú. Ujú. Y tiene muchísima relación porque las empresas de electricidad en algún momento formaron un holding, ¿no? Un gran Ya, conglomerado de empresas. Y las empresas de electricidad se unieron a las empresas de los ferrocarriles. Eh, Aquí un nombre de larga tradición, una empresa de larga tradición fue justamente la que yo les comenté, la empresa eléctrica Santa Rosa. Santa ya, Rosa tenía capitales muy importantes y sobre todo visión a futuro, ¿no? Entonces Santa Rosa
con capitales, me parece, de Prado Ugarteche, ¿no? Se interesaron no solamente por suministrar electricidad, sino también transporte eléctrico. Es así que en 1906, Santa Rosa, que ya había absorbido a otras empresas de Lima, por ejemplo, en la zona de Piedralíza, de Hacho, toda la entrada de San Juan del Urigancho, que bueno, San Juan del Urigancho no existía para comienzos del siglo XX, Claro. como urbanización, como zona urbana, ¿no? Sino como zona rural, funcionaba una central hidroeléctrica llamada la Central Hidroeléctrica de Piedralíza, ¿sí? Ya. Y para el Callao funcionaba la Compañía Eléctrica del Callao, de un también inmigrante italiano. Entonces Santa Rosa compró esas empresas y además también las uniformizó, porque cada una generaba en esos años al voltaje que escogían. Por ejemplo, unas generaban a 220 voltios, otros generaban a 110 voltios, otros generaban a No me digas. 220, otras Ya. 110, ¿no? Y en esos años no había como ahora, pues, los artefactos que son multivoltajes. O sea, no me importa qué voltaje sea, yo enchufo mi cámara fotográfica y no le hace daño porque es multivoltaje. Sí, Pero claro, en claro. esos años era así un tremendo peligro y problema enchufar algo a un voltaje diferente, ¿no? Entonces, en 1911 se uniformizó el voltaje en Lima. Eso también estuvo a cargo de un ingeniero norteamericano llamado Spencer Adams. Incluso la Municipalidad de Lima le dio una medalla por haber uniformizado el voltaje en la ciudad de Lima, ¿no? Y todo, 1911 fue que sí, escogimos tener los 220 voltios. más o menos entre esa década, 1911, 1924, porque ya también se Ya. estandarizó, ¿no? Se hizo una disposición y todo ello, y escogimos tener 220 voltios, a diferencia de otros países que tienen 110 voltios, ¿no? ¿Por algún motivo Entonces, en especial? ¿O porque sí? No sé. bueno, me parece que, por supuesto, hubo una discusión sobre Sí. qué tipo de voltaje deberíamos tener en esos años, y se escogió tener 220 voltios por el tipo de transmisión eléctrica, en fin, debieron seguramente en su momento haber contribuido varios factores a eso, ¿no? Pero lo cierto es que se escogió, a diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que trabajaba con 110, aquí en el Perú se escogió uniformizarlo a 220 voltios, ¿no? Sí. Y esta empresa Santa Rosa, que como te digo, había absorbido a la de Piedralíza, a la del Callao, Ujú. también ya terminó ganándole a la compañía del gas, ¿no? La compañía del gas ya pues Claro. tuvo que ceder a la modernidad, ¿no? Ya no Sí. era épocas del gas, sino de la electricidad. Se unió a los ferrocarriles de Lima, del Callao, de Chorrillos, y todos ellos formaron una gran empresa que se llamó Empresas Eléctricas Asociadas, que Ya. apareció en 1906. Empresas Eléctricas Asociadas, si tú le preguntas a tu papá, seguramente se acordará, porque luego se convirtió en Electrolima, ¿no? Ya. Ok. Y Electrolima, el año 94, se privatizó y se convirtió en Luz del Sur, Los del Edelnor sur. en su Eh, momento, Edegel, ¿no? claro. En el marco de una ley que se llamó la Ley de Concesiones Eléctricas. Entonces, más o menos en el caso de Lima es una sola línea a partir de una gran empresa del siglo XIX que fue la empresa eléctrica Santa Rosa. Y se unió a los ferrocarriles y los ferrocarriles obviamente se transformaron de ferrocarriles a vapor a ferrocarriles eléctricos. Ujú. Entonces, primero fue la línea de Lima a Chorrillos en 1903, luego la línea al Callao en 1904 y luego todos los tranvías del centro de Lima que se llamaban los urbanitos en Los urbanitos. 1905, ¿no? Y el transporte 1905. Wow. 1905. En 1903 recién se habían instalado las tuberías de agua y desagüe durante el gobierno del alcalde Federico Helguera. Así Ya. que pues imagínate un limeño de 1905, primero ya con caños, con tuberías de agua y desagüe, con electricidad y encima con tranvías eléctricos, se sentía que vivía en París, Claro. ¿no? Estábamos en Londres. Estábamos en París. Era la modernidad. Y eso lo cuenta muy bonito Santiago Antunes de Mayolo, porque en uno de Ya. sus libros él dice, ¿no? Yo llegué a Lima en 1903 y me pareció formidable los edificios, ¿no? Y tener el agua que salía por caños y tener los buses eléctricos y los tranvías eléctricos, ¿no? Fue una impresión para un personaje que venía de la sierra. Antunes de Mayolo venía de Aija, en Ancash, Claro. ¿no? Hija de Ancash. Fue un impacto grande, ¿no?
Y los tranvías eléctricos tenían un motorista y un conductor. El Ya. motorista es lo que ahora es el chofer, ¿no? Ujú. ¿Y el Y el conductor? conductor es lo que ahora es el cobrador, Ah, no me ¿no? digas. Exacto, Ya. ¿no? Ok. Y habían muchas líneas con los años llegó a haber muchas líneas y la Federación de Tranviarios era muy fuerte. Ya. Era como ahora decir la Federación del SUTEP, ¿no? Claro. Un Los tremendo tranviarios, sindicato. Claro. un sindicato tremendo, paralizaban la ciudad cuando se iban a huelga, ¿no? No me digas. Claro, y fue también, no una guerra, pero sí un conflicto permanente con los microbuses que también comenzaron a aparecer en Lima. Los microbuses no son un evento actual, los microbuses en Lima vinieron desde la década de 1920, ¿no? 1920. Wow. Exacto. Ya. Entonces, los tranvías decían, ¿cómo es que el gobierno subsidia a los microbuses? Los subsidia haciéndole pistas para que ellos puedan correr. En cambio, nosotros tenemos que construir nuestros propios rieles Claro. y nos obligan a que nuestra tarifa sea más barata, ¿no? Entonces, siempre había ese tipo de discusiones. Los tranviarios, obviamente los trabajadores, motoristas y conductores pedían aumentos, se iban a las huelgas y se paralizaba la ciudad, ¿no? Ya. Y así Increíble. los tranvías supervivieron hasta el año 1965, porque Ya. la concesión había sido por 60 años, ¿no? Aparecieron en 1905 y desaparecieron en 1965. Obviamente aprovecharon que había terminado la concesión, pero también pues el motivo eran otros, ¿no? Por ejemplo, no se había renovado el parque tranviario, los tranvías eran cada vez más viejos, Más canibalizaban viejos. unos para, ahorrar, para reparar otros. Eh, no se les había aumentado a los tranviarios, el sindicato era muy fuerte, si desaparecía se ahorraban un grupo de gente que pedía mucho Te según ahorrabas el huelgas, te gobierno, ahorrabas te huelgas. ahorrabas huelgas, exacto, ¿no? Además, también el alcalde de ese momento, el año 65, Bedoya, tenía ya en proyecto el Zanjón, lo que hoy es la Claro. vía expresa, Ujú. y por ahí pasaba la principal línea, que era la Lima Chorrillos, ¿no? Lima, Miraflores, Chorrillos, así que Que ya eran eh, buses, espero, digamos. es, espero que se desactive los tranvías para poder construir inmediatamente el Zanjón, ¿no? A pesar que el papá de Bedoya Reyes había sido un conductor de tranvías, ¿no? Así que Ay, Lima, hay Lima y muchas sus anécdotas, contradicciones, ¿no? Qué muchas raro anécdotas. es. Sí. Sí, Bueno, también te habría que decir que en esos años las principales ciudades de Sudamérica comenzaban a desactivar también sus tranvías, ¿no? ya. Muchas ciudades también ya lo veían como obsoletos, como vejestorios, como armatostes ruidosos, ¿no? Peligrosos. A lo largo de los años había sido muchas los suicidios en los rieles de los tranvías, Ya. ¿no? Sí, claro. Sobre todo en la línea Lima-Callao, ¿no? Cuando pasaban por la Avenida Colonial, cuando pasaban por Carmen de la Legua, que eran chacras y chacras. Todos los días aparecía en la mañana, a primera hora, siempre una persona allí atropellada por el tranvía que se había tirado a las líneas, ¿no? Es Pucha. más, yo te lo digo porque hemos revisado todos los periódicos de la época y se encuentran muchos reportes de accidentes y la gran mayoría son de suicidios y también hay otro dato, ¿no? De personas de origen asiático. ¿No? Entonces ahí habría tal vez trabajo Mira. para un historiador, para un sociólogo, ¿no? Sí, Este, claro. Bueno, y hasta ahora eso es un problema, ¿no? En el metro de Nueva York, que es es eléctrico, evidentemente, en varios niveles, cuando por los parlantes, esos parlantes que nadie entiende, ¿no? Los que hablan así como parlante estadio, dicen código morado, es que alguien se mató en las líneas, ¿no? O sea, venía un tren y se tiró. Entonces, sí, sigue hasta ahora. Entonces, ya cuando te dicen, no, hay un código morado, ya la gente dice, ah, y tiene que claro, salir, tiene que buscar otro medio de transporte, pero hasta ahora eso pasa, ¿no? Qué increíble que en el Perú pasaba esas cosas. sí, efectivamente, ¿no? Y fue muchas de las características de los tranvías eléctricos desaparecieron en una época en que muchas ciudades lo desactivaban, en el Perú también se desactivó el año 65, pero también es cierto que luego muchas ciudades, sobre todo europeas, Exacto. valorando esa importancia de ser un medio de transporte limpio, no contaminante, Ujú. ordenado, porque el tranvía no puede pues invadir calles, Exacto. va por un riel de manera obligatoria.
Y para ¿no? donde tiene que parar, Y claro. para donde tiene que parar, los repusieron, ¿no? Entonces Sí, tú en sí, muchas sí, ciudades europeas ves tranvías por supuesto. repuestos, Ves más tranvías que pero buses. exacto. En cambio, en el Perú no. En el Perú hemos tenido que esperar muchísimo tiempo para conocer las bondades del transporte eléctrico. Hoy creo yo que mucha gente estaría seguramente de acuerdo en que el transporte eléctrico, con lo que se vive con el metro, el eléctrico, el tren eléctrico, todas esas cosas, es un medio Ujú. rápido, masivo, económico, limpio, Limpio, ¿no? sí. Y deberíamos replicar muchísimo más de eso, ¿no? Pero eso fue. Entonces aquí tenemos, Patricio, dos cosas. Lima tuvo una era del gas mucho antes que el gas de camisea y Sí, Lima tuvo una era del transporte eléctrico mucho antes que el tren eléctrico que conocemos ahora, mucho antes, ¿no? ¿no? Y ahora O sea, estamos en una era del colectivo y Dios sabe en qué va a terminar esto. O sea, hemos exacto. perdido esa Entonces, batalla, ¿no? sí, deberíamos, como dice la historia, ¿no? Mirar atrás para conocer nuestro pasado, entender nuestro presente y proyectarnos al futuro, ¿no? Si esas cosas Sí, funcionaron tan bien, deberíamos replicarlas, ¿no? sí. Ahora, mira, un poco lo que hablábamos del telégrafo, ¿no? Una, una tecnología tan revolucionaria en su tiempo, ahora está prácticamente extinta. Tú y yo tenemos una computadora, tenemos un celular, súper modernos, tenemos televisores, tenemos aires acondicionados, tenemos... Todo eso se tiene que conectar a un enchufe. ¿Ya? No hay prácticamente ningún aparato, al menos doméstico, que se me venga a la cabeza, que funcione sin electricidad. ¿Tú crees que en algún momento lleguemos a tener una tecnología que de acá a 100 años, cuando mi nieto converse con tu nieto o tu tataranieto, digan, oye, ¿te acuerdas de la electricidad? Fue reemplazada por... ¿Tú crees que la electricidad llegue a ser reemplazada alguna vez? Bueno, seguramente, pero finalmente la electricidad es una forma de energía. ¿No es Entonces, cierto? de lo que siempre vamos a depender es de una energía, Ujú. ¿no? Recuerda que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Se Y la transforma. electricidad finalmente es una energía que se ha transformado desde otra fuente primaria. Por ejemplo, en el Perú tenemos dos formas de electricidad mayoritarias. Ujú. Una que proviene de la fuerza del agua y Claro, la otra hidroeléctrica, sí. y otra que proviene de los combustibles, Ujú. ¿no? Las hidroeléctricas es simplemente transformar la energía potencial del agua a través de una caída en energía mecánica y esa energía mecánica se transforma en energía eléctrica en un generador. Y esa energía eléctrica nos la transmiten a través de las torres, de los cables y la utilizamos nosotros y la transformamos. La transformamos en imagen en un televisor, la transformamos en voz en un teléfono celular, en Sí, fin, claro. transformamos esa energía. Igual la energía de los combustibles. Los combustibles como el petróleo, como el gas o el carbón, se emplean para las calderas. Estas calderas transforman esa energía del combustible en energía del vapor. Ese vapor mueve las turbinas y las turbinas mueven los generadores e igual tenemos electricidad, ¿no? Ok. Entonces, lo que vamos seguramente a cambiar tal vez sea ese flujo de electrones por una forma de energía más limpia, más potente, menos contaminante, pero finalmente el hombre siempre va a depender de una energía. ¿Cuál fue la Wow. primera energía que dependió el hombre cuando apareció en la Tierra? Su propia fuerza. Sí, claro. Si un cazador recolector quería pues recolectar animales, tenía él mismo con su fuerza subirse al árbol, perdón, frutos, tenía él mismo subirse al árbol y jalar la manzana, Ujú. ¿no? O si quería cruzar un río, Un río tenía que nadar con su fuerza, ¿no? tender un tronco, Sí, nadar o claro, tender claro. un tronco a manera de puente, ¿no? Entonces es la propia energía. Lo que hemos ido haciendo ha sido reemplazar esas energías a través de la historia y de la tecnología con formas mucho mejor, más sofisticadas, ¿no? Con formas más producidas. A lo que vamos Sí, ahora entonces es a conocer una forma de energía que sea más limpia y permanente. seguramente. Tal A vez eso en unas vamos a llegar décadas. sin lugar a Sí, dudas, sí. Neido, muchísimas gracias. Ha sido un enorme placer. Oye, podríamos conversar 2 horas más, pero el tiempo es tirano. Te agradezco muchísimo. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, en este episodio tan bonito, tan eléctrico, ya vemos así, hemos hablado sobre qué es la electricidad, su historia, cómo revolucionó la energía eléctrica, nuestra forma de vida, inclusive hasta nuestra forma de vivir, ¿no? Hemos reflexionado sobre su importancia y sobre todo hay que cuidarla, no hay que desperdiciarla y hay que también tenerle mucho respeto. Neido, muchísimas gracias. Un gran abrazo, ha sido un enorme placer conversar contigo.
Gracias a ti, Patricio. Tal vez haya una segunda oportunidad de continuar hablando con este tema tan grande, importante, tan eléctrico Sí, como es la historia de la electricidad. Gracias. muchísimas gracias. Y con todos, hasta aquí llegamos, hasta el próximo capítulo. Gracias. Chao. Ciencia al Día. La ciencia como nunca te la contaron. Un podcast de RPP conducido por Patricio Valderrama.